necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Bautismo en el Espíritu Santo. Abre su Biblia en Joel 2, 28 al 31. Joel 2, 28 al 31. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. La palabra nos habla en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. El Señor a través de él dio una profecía de que en la tierra iba a derramar su presencia a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es decir, que este es el tiempo en que el profeta Joel estaba diciendo que el Señor iba a derramar su presencia de una manera sobrenatural. Y dice la palabra que jóvenes que iban a ver visiones, los ancianos iban a tener sueños, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Amén, ¿usted lo cree? Amén. Amén, hermano, tiene que decir amén. Yo lo creo, amén. Ellos van a profetizar. Hechos 2, 14 al 21. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Podemos ver que este fue el primer discurso ¿de quién? De Pedro. El primer discurso de Pedro. Vemos que en el versículo 14 y 15, cuando se derramó el Espíritu Santo, la gente pensó que ellos estaban ¿cómo? Ebrios. Y Pedro les dijo: ellos no están ebrios como vosotros pensáis. ¿No ves que es la hora tercera del día? Sabe que era muy temprano en la mañana. Y en aquellos tiempos no se acostumbraba, en horas tempranas de la mañana, no se acostumbraba a beber. Ya ahorita en estos tiempos usted ve que la gente hasta amanece con la botella. Era en aquellos tiempos. Yo me vengo tempranito, cuando vengo por allá a los domingos y veo a la gente todavía en la licorería con una botella y digo: Dios mío, esta gente amaneció. Pero en aquellos tiempos no se acostumbraba a beber. Y ellos... otro está llegando. Entonces dice que ellos pensaban que ellos estaban ebrios. Pero el versículo 16 y 17, ¿qué nos dice? Estos son los postreros días que habla el profeta Joel. Dicen los postreros días son los que estamos viendo hoy, iglesia. Versículo 18 dice: mis siervos y mis siervas, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu.
¿cuántos son hoy sus siervos y sus siervas? Es decir, que esa promesa es para quién. Esa palabra es para quién. Para nosotros. Dice, sobre nosotros iba a derramar su espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo está sobre quién. Sobre nosotros, hermano. El versículo 19 y 20 habla que iba a dar prodigios en el cielo y en la tierra, que el sol se iba a convertir en tiniebla, que todas estas cosas iban a suceder antes del día del Señor. Amén. Entonces, todo esto va a proceder a la venida de Cristo. Pero primero va a haber ¿qué? El derramamiento. Y para Venezuela han profetizado que viene un tiempo de avivamiento, que viene un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo tan sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Amén. Porque aquí lo vemos. Aquí está escrito, dice que antes de la venida del Señor iba a haber un mover del Espíritu Santo, un derramamiento sobrenatural. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y Venezuela va a ver en estos tiempos, porque son los postreros tiempos. Amén. Vamos a abrir otra Biblia en Marcos 1, del 8 al 11. Dice, y yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene os bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Ok. Entonces vemos que en el versículo 8, ¿qué dijo Juan? Yo la verdad os he bautizado en agua. Pero él, ¿a quién se estaba refiriendo? A Jesús. Pero él, ¿con qué nos va a bautizar? Con el Espíritu Santo. ¿Quiénes bautizamos en agua? Nosotros los hombres. Nosotros realizamos el bautismo en agua. Pero ¿quién nos va a bautizar nosotros con el Espíritu Santo? Jesús. Aquí mismo Juan lo está reconociendo, lo está confirmando. Dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Y dice que el Padre se complace cuando su Hijo sale del agua. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se complace de su Hijo, quien tiene la responsabilidad de que la bendición de compartir, de impartir a la gente, de bautizar a sus hijos, a sus siervos, con el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor se iba a ir al cielo, los discípulos se entristecieron. No quisieron, no querían, en ese momento ellos no querían que Jesús los dejara solo, no querían que Jesús se fuera. Pero ¿qué les dijo el Señor? Es necesario que yo me vaya. El Señor les dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solo, pero si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador. Entonces es necesario que yo me vaya para poder enviar al Consolador. Amén. El Señor quería enseñarle a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a hacer cosas que Él no iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado en un cuerpo. Jesús podía estar con ellos, ¿verdad? Pero no podía estar con todos al mismo momento. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo iba a estar con todos nosotros. El Espíritu Santo no iba a tener limitaciones. Amén. Y por eso era necesario que Jesús le enseñara a sus discípulos que, aunque ellos se entristecieran, entendieran que la bendición que venía era muy grande para sus vidas, porque iban a tener un consolador, una persona que los iba a guiar, que iba a gemir por ellos, que iba a interceder por ellos, que los iba a enseñar. Entonces, Él le estaba diciendo, dejen que yo me vaya para yo poder enviar al Consolador. Anote allí en su cuaderno. El Espíritu Santo no es la tercera persona. Por muchos años se nos enseñó que el Espíritu Santo, o creíamos que el Espíritu Santo era la tercera persona. De hecho, me acordaba de una canción que habla de la tercera persona del Espíritu Santo.
Yo decía, Dios mío, no debemos cantar esa canción porque se le está dando un lugar. ¿Y qué sucede con las personas que ocupan el tercer lugar? Pues usted ni se acuerda de ello. Si yo le pregunto a usted quién tomó el primer lugar cuando hicieron ahorita lo de las Misses, creo que fue Miss Universo, ¿no? Cuando sacaron Miss Universo. Usted siempre se va a acordar o quién ganó la competencia o quién ganó en el juego tal. Usted se acuerda del primer lugar y por allá se acordará del segundo, pero del tercero no se acuerda, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no es la tercera persona en la Trinidad. En el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo y la resurrección, Él sube al cielo y nos da a nosotros el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas, pero no permanecía en ellas. En el Antiguo Testamento no permanecía en ella y en nosotros sí permanece. ¿Por qué? Porque después que el Espíritu Santo fue al cielo, Él lo dejó aquí en la tierra para que permaneciera con cada una de aquellas personas que creyeran en Él, que creyeran en Jesús y lo aceptaran en su corazón como su único Salvador. Entonces ya el Espíritu Santo no está solo sobre nosotros, sino que también está en nosotros. Primero hablamos de que iba a estar sobre, la palabra de Joel. Después, cuando Jesús le dijo, es necesario que me vaya para enviarlo. ¿Dónde iba a estar? Dentro de nosotros. Juan 1, 29 al 33. Amén. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok. Entonces vemos allí, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando el Señor estuvo allí que se bautizó? Dice que descendió el Espíritu Santo y dice, sobre quien vea descender el Espíritu, todos los que estaban allí vieron cuando el Espíritu Santo descendió, no como la paloma, como una paloma, no que era una paloma que llegó volando y usted dice, ay, cada vez que una paloma veo el Espíritu Santo, no. ¿Cómo? ¿Sabe? Yo me imagino que vio el reflejo, algo blanco, la forma, pero no fue exactamente una paloma la que bajó. Lo que a él le pareció ver, lo que la gente, ¿verdad? Yo me imagino el resplandor cuando vino el Espíritu Santo sobre el Señor. Pero dice que cuando vino, ¿qué sucedió? Dice, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. El Espíritu Santo permaneció sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y es por eso que nosotros también tenemos que cuidarnos como templo y morada del Espíritu Santo, de que Él permanezca en nosotros. Lucas 1, 34 y 35. Dice así, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Amén. Entonces, dice que el versículo 35 dice, y el ángel dijo, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque María le preguntó, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo yo voy a quedar embarazada si yo no conozco varón? Si yo no me he casado. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir.
¿Quién engendró a Jesús? Entonces, el Espíritu Santo engendró a Jesús. Entonces, ¿el Espíritu Santo es la tercera persona? No, no hay lugar de tercera persona. Él vino y engendró a Jesús. Amén. Entonces, el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús. Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice primero que Jesús fue ¿qué? Lleno. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. Al desierto. Si Jesús necesitó ser llenos, ¿cuántos más nosotros? La Biblia dice que el mismo Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo lo llenó con su presencia antes de llevarlo al desierto, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada vez que vamos a ser llevados ¿a dónde? Al desierto. No importa el desierto que venga, lo que importa es que estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. ¿Qué hizo el Espíritu? Lo llevó al desierto. No fue el diablo. Muchas veces decimos, ay, que el diablo me tiene en este desierto, que no sé qué. Jesús no dijo, ay, este diablo que me trajo para acá, para pelear con él. No, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Si el Espíritu lo llevó al desierto, ¿quién lo iba a sacar del desierto? El mismo Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha permitido que tú vayas a un desierto, ¿quién te va a sacar de ese desierto? El Espíritu Santo, hermano. Entonces lo importante es estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y dice 4:14, y Jesús volvió ¿en qué? En derrota. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fue lleno para ir al desierto. Estuvo en el desierto. Venció al enemigo en ese desierto. Pero ¿cómo volvió? Con poder. Tú vas a salir de los desiertos en victoria. Amén. Tú no vas a salir siendo un fracasado. Tú vas a salir con poder. Amén. Tú vas a salir del desierto diciendo, mira, allí en ese desierto aprendí esto, vi el poder de Dios, voy con nueva fuerza, voy con más fe. Amén. Así es que tenemos que salir del desierto, como salió Jesús, con poder. Amén. No sin fuerza, sin poder y sin fe. No, porque así no salió Jesús del desierto. Amén. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús reconoció? Reconoció en su ministerio que Dios lo había enviado ¿a qué? El Padre. ¿A dar qué? Las buenas nuevas de salvación, a sanar a los enfermos, a libertar al oprimido, al cautivo. Amén. Entonces Dios nos ungió a nosotros o nos dio el bautismo del Espíritu Santo solamente para que estemos hablando en lengua. No, hermano. El bautismo del Espíritu Santo vino sobre nosotros para que podamos ir a predicar con poder, a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo, a libertar al oprimido. Para eso fue que el Señor nos dio el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos el bautismo del Espíritu Santo, pero tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Amén. Tenemos que cumplir el propósito por el cual hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Dios nos ungió para predicar. Amén. Para predicar su palabra. Amén. Entonces, ¿el bautismo y el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua? No. Así que espero que en esta mañana usted pueda entender eso. Yo también lo aprendí, porque yo creía que cuando hablaban del bautismo del Espíritu Santo era solamente hablar en lengua.
Es muy hermoso cuando tú hablas en lengua y la palabra dice que tú te edificas y debes de anhelar el bautismo en lengua, pero no es la única evidencia. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.